Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta nueva edición de América Ahora. Soy Wang Xiaochuan, les saludo desde Beijing. En nuestro primer reportaje de hoy analizaremos los retos a los que se enfrenta la industria del café en Centroamérica ante la falta de mano de obra. Estudiaremos con detalle sus causas y esbozaremos posibles soluciones junto a especialistas del sector. Y tras este reportaje tendremos que aguantar la respiración para practicar hockey subacuático, una exigente modalidad deportiva que cuenta con seguidores en todo el mundo. Nos lanzaremos a la piscina junto a varios jugadores de Argentina que nos hablarán de sus necesidades a nivel profesional. Quédense con nosotros, comienza América Ahora. El sector cafetero en Centroamérica busca soluciones para la escasez de mano de obra. Hockey subacuático, uno de los deportes acuáticos más complejos realizados bajo el agua. La industria del café ha sido crucial para el crecimiento económico de Centroamérica, pero nuevas fuerzas en el mercado laboral regional están poniendo a prueba al cultivo del café. Los cultivadores tienen problemas para encontrar trabajadores. Cada día se sirven en el mundo unos 2.000 millones de tazas de café y cerca del 10% de esos granos proceden de Centroamérica, sobre todo de Guatemala y Costa Rica. La exportación y la producción de café son los pilares de las economías de la región, ya que generan más de 2.000 millones de dólares en divisas, cientos de miles de empleos estacionales y crean industrias artesanales relacionadas con el turismo, la hostelería y la agroindustria. El sector cafetero centroamericano ha sufrido altibajos, sacudido por las fluctuaciones de los precios en la Bolsa Mundial de Materias Primas tras enfermedades como la roya del café y más recientemente la pandemia de coronavirus que alteró los precios mundiales. Algunos caficultores siguen siendo optimistas sobre el futuro del sector. Félix Cordero trabaja en una cooperativa de productores de café de Costa Rica. El café de Costa Rica se distingue a nivel mundial por llegar a los mercados más selectos, por llegar y seguirse posicionando como uno de los productos más finos, de mejor calidad y especialmente que contribuye a metas que tiene nuestro país de producción verde, producción sostenible y de producción respetando los derechos humanos de toda la cadena y de todas las personas que están involucradas en la cadena productiva. Pero últimamente los productores de la región se enfrentan a un problema nuevo y potencialmente grave, la falta de mano de obra. El cultivo del café necesita mucha mano de obra. Las cerezas tienen que ser recogidas a mano y el terreno montañoso en el que generalmente se cultiva requiere de largas y duras horas de trabajo durante la temporada de cosecha, que se alarga unos 5 meses después de las lluvias. No es un trabajo fácil. Me refiero a que estás trabajando generalmente bajo el sol, especialmente durante la temporada de cosecha, que tiende a ser en temporada seca. Por eso no es en absoluto fácil, ya que hay un mercado de trabajo que compite por esa mano de obra. Y como en cualquier mercado laboral, tienes que tratar de pagar los salarios frente a ofertas mejores. Y ahí es cuando se convierte en un reto, sobre todo con los productos agrícolas en general. Juan Luis Barrios dirige la Asociación Nacional del Café de Guatemala. Dice que el aumento de la migración de América Central a los Estados Unidos ha impactado en el número de personas disponibles para trabajar en los campos de café.
Puestos de trabajo mejor pagados en el país norteamericano atraen a trabajadores que están dispuestos a hacer el peligroso viaje hacia el norte. El mercado laboral de Estados Unidos ha influido en el aumento del salario mínimo. Además, lo sucedido el año pasado con la gran dimisión provocó un aumento de la demanda para algunos de estos puestos de trabajo. Y sí, obviamente la gente quiere emigrar para intentar tener acceso a esos empleos. Y luego está el efecto de las remesas enviadas a casa por los trabajadores que emigraron. El dinero enviado de vuelta, que en Guatemala se estima que fue superior a $1.000 millones en 2021, está estimulando el mercado local de la construcción, lo que también provoca que haya una escasez de trabajadores. Una buena parte de esas remesas que se envían a casa se utilizan para mejoras. Por lo general, lo primero que hacen es mejorar sus hogares, lo cual es bueno para la familia. Quiero decir que a menudo, como usted sabe, pasan de tener un suelo de tierra a uno cuando menos de cemento. También están cambiando, quizás, las paredes de adobe por paredes de hormigón, lo que sin duda ayuda a mitigar los riesgos cuando se producen desastres naturales. Así que consideramos que esas son las dos fuerzas principales que están creando cierta competencia. Francisca Hernández trabaja en un campo de café en el centro de Guatemala, pero dice que los miembros más jóvenes de su familia han decidido que simplemente no vale la pena. Pues ellos trabajaban en el café, cortando, sembrando café, cuidándolo, todo eso, ¿no? En el cuidado desde la siembra hasta que haya cosecha. Pero mirando a veces los precios del café que muy bajos, a veces no salen ni para el trabajo y los venenos, todo eso que se ocupa, ¿verdad? Entonces, como que no mucho, a veces tiene cuenta, dijo, y mejor decidieron irse mejor. Los salarios de los trabajadores agrícolas en Estados Unidos pueden ser hasta 10 veces superiores a los de Centroamérica. Además, la larga sequía en una de las mayores regiones productoras de café del país ha empeorado aún más las cosas y ha provocado que más gente quiera encontrar otro tipo de trabajo. Pues aquí ahorita lo que ha afectado va la sequedad y los cafetales están muy marchitos. Ya no pesa el café, ¿verdad? Y entonces son pocos los cafetales que están bonitos, entonces por eso la gente... No todos los cafetales también tienen, hay partes que hay y partes que no hay, entonces no sale, va. En toda la región hay una gran preocupación por la viabilidad de la industria. Patricia Fonseca regenta una cafetería en San José, la capital de Costa Rica. Sí cambió un poquito, ya la mano de obra ya se fue haciendo otra serie de cosas, ¿verdad? Ya no hubo tanto interés en la recolección del café, y entonces claro que nos afecta porque nosotros vivimos de esto y el café es muy gustado a nivel del mundo, entonces no se puede quedar varado. Costa Rica ha empezado a atraer a trabajadores migrantes de la vecina Nicaragua para laborar en los campos. Durante algunos años el país ofreció permiso de trabajo temporal, pero desde la pandemia muchos trabajadores nicaragüenses optaron por entrar ilegalmente en el país. Cuando llega la temporada de cosecha, Pascual Luna cruza la frontera desde su casa en Matagalpa, Nicaragua, a Costa Rica. Dice que la paga es mucho mejor. Sí, tengo 3 bebés. Sí, entonces aquí ganamos un poco y ya diferente la plata de allá. Aquí la plata de aquí rinde mucho allá. En Guatemala, los cafetaleros organizados han cambiado su comercialización ofreciendo diferentes cafés según las regiones donde se cultivan, han bajado los precios y aumentado la demanda de su producto con el objetivo de transformar la economía del negocio. Esto les ha permitido ofrecer salarios más competitivos a sus trabajadores. No es un tema de un año, es un tema de varios años y a veces te quedas sin gasolina por el camino.
Así que decidimos hacerlo al revés. Empezamos a trabajar con su productividad actual y luego variamos nuestros costos para encajarlos dentro de ese presupuesto de ventas con el fin de asegurar que son rentables. El objetivo final es aumentar poco a poco su rendimiento. Esa es una parte de la fórmula. Y luego la otra parte de la fórmula es que hicimos un cambio de marca, una nueva imagen de los cafés de Guatemala para el mercado externo. Y aquí estamos. Tradicionalmente, durante los últimos 25 años, nos hemos centrado en la comercialización de los tostadores y los importadores y ha tenido mucho éxito. Guatemala fue el primer país que impulsó las regiones y muchos otros países le siguieron. Partiendo de esa base, nuestro siguiente paso es llegar al consumidor final y que éste conozca primero Guatemala, porque parte de nuestra investigación demostró que muchas veces ni siquiera saben dónde está nuestro país y mucho menos que cultivamos café. Queremos que cuando el consumidor vaya a las cafeterías o al supermercado o donde sea que consuma café, piense en los cafés guatemaltecos y en la gran diversidad de sabores que tenemos para ofrecer. Y con eso, ayudar a crear cierta atracción y un impulso para que realmente podamos aumentar el precio promedio de venta del café guatemalteco. Así que, de nuevo, se trata de atacar el problema desde ambos extremos. Uno, el costo. El otro, intentar aumentar el precio promedio general de los cafés guatemaltecos para competir en el mercado laboral. Again, it's trying to attack the problem from both ends, one, the cost, the other, trying to increase the overall. Los expertos coinciden en que el café centroamericano se encuentra entre los mejores del mundo. La combinación de clima, geografía y riqueza de su suelo volcánico inspiró por primera vez a los colonos alemanes en el intento de cultivar café en la región durante el siglo XIX. Hoy en día el café es uno de los pilares de la economía de la región, pero hay nuevas fuerzas económicas en juego que están cambiando radicalmente el mercado laboral y, por tanto, poniendo en peligro una industria tan intensiva en mano de obra. El hockey subacuático es considerado uno de los deportes acuáticos más complejos realizados bajo el agua, ya que hay que entrar y salir del agua todo el tiempo, aguantar la respiración y luchar contra el movimiento de las aguas producido por los demás jugadores. Fue desarrollado como una actividad para mantener a los buceadores en forma durante el invierno, conocida también con el nombre de Octopus. El primer campeonato de hockey subacuático del mundo se celebró en Canadá en el año 1980. A partir de esta fecha, los campeonatos se celebran cada 2 años. Soy Julia Canoni, tengo 37 años, soy jugadora de hockey subacuático. Empecé a jugar al hockey cuando tenía 17 años, o sea que hace 20 años que juego. En el medio paré un poquito porque estudié, hice una carrera y demás, pero bueno, siempre estuve jugando. Empecé a jugar en Pilar, en un club muy chiquito de allá de esa ciudad, yo vivía en ese momento ahí, y empecé a jugar básicamente porque yo nadaba, hacía natación, y no tenía mucha disciplina para la natación y era solamente ir y venir dentro de lo que yo consideraba, es re linda la natación, pero me aburría un poco y entonces había una chica que nadaba también que dijo, yo conozco un deporte, y yo le decía, uy no, waterpolo no, que me va a quedar la espalda re grande. Me dijo, no, es otro deporte. Bueno, esa chica es Diana Cerela, es una amiga muy querida mía y juega al hockey subacuático ahora en Gran Bretaña. Y me empezó a enseñar cómo era. Es un deporte amateur todavía hoy. Imagínate, hace 20 años teníamos que, por ejemplo, llevar al carpintero de barrio a que nos haga el palo de hockey porque no había alguien que los haga de plástico ni de ningún material. Entonces, a ese nivel era tan amateur. Y en Pilar jugábamos con ella, pero ella me trajo a jugar a Capital Federal, que es donde estamos ahora. Y ahí conocí a algunos chicos más que tenían un pequeño club, una pequeña escuela de hockey, y me empezaron a enseñar a jugar verdaderamente, digamos. Como es un deporte de poca gente en ese momento, jugaban muy pocos, nos hicimos muchos amigos en el país, porque los poquitos que jugaban en Mendoza jugaban con los poquitos que jugábamos acá en Buenos Aires y en Santa Fe también. Entonces hicimos una comunidad muy linda de jugadores que se mantiene hasta hoy por suerte. Y tuvimos la oportunidad de representar al país, de ir a varios mundiales. Pudimos representar a Argentina en varios mundiales, en varias copas sudamericanas también. En Argentina el hockey llegó de la mano de los buceadores,
En muchos países del mundo fue así. Usaban el hockey y ese juego debajo del agua haciendo apnea, que es aguantar la respiración, para mejorar la apnea justamente, el estado de los buzos. Y bueno, ellos comenzaron a jugar en Capital Federal, empezaron en una escuela, los primeros que yo puedo recordar son Marcelo Mochetti, que fue uno de mis profesores, seguramente hay alguno antes, y ellos empezaron como a adaptar. Tenían, por ejemplo, los palos ahora son muy estilizados, en ese momento eran muy grandotes y lijados a mano y qué sé yo, y empezaron como a adaptar esas cosas y a generar elementos para que podamos jugar los que recién empezábamos. Y comenzaron a ganar alumnos porque no había gente que lo juegue, y al ser un deporte abajo del agua es muy difícil de difundir. Vos, para ver el deporte, para ver cómo estamos jugando, tenés que estar adentro del agua o tener una cámara o una ventana, digamos, una de esas piletas con ventana. Pero bueno, la difusión es muy difícil, entonces en las piletas era más de boca en boca, más de, bueno, che, si estás aburrido, te gusta el buceo, vení que tenemos un deporte así, así. Y bueno, así comenzamos, los que nos uníamos comenzamos a aprender. Para jugar al hockey necesitas un par de aletas, son las aletas de cualquier buceador. Necesitas un guante porque se juega sobre el piso de la pileta y el guante permite que no te lastimes con el piso, un palo especial de hockey subacuático y una luneta, que es la máscara de buceador, y un snorkel. Con eso puedes empezar a jugar. El entrenamiento básico de en general las escuelas es, por ejemplo, la mitad de si tenés 1 hora y media, la mitad del tiempo es entrenamiento físico. Necesitas ganar potencia en tus pulmones, necesitas aguantar la respiración abajo del agua, justamente en movimiento, que esa es la clave. Entonces es muchos ejercicios de apnea, que es aguantar la respiración abajo del agua, ejercicios de apnea dinámica para que puedas aprender a que tu cuerpo aprenda a quemar el oxígeno abajo del agua y que vos puedas seguir avanzando. Y después hay mucho de ejercicio físico, de patada, tenés que saber patear fuerte, saber patear bien, acuaticidad para que vos puedas moverte abajo del agua. Es un deporte en 3 dimensiones, te moves en toda la dimensión del agua porque tenés esa posibilidad abajo, y entonces tenés que saber moverte, tenés que saber girar, bueno, estar de cabeza, hacer cualquier movimiento y sentirte como un pececito, digamos. Aprender las reglas del deporte, que las aprendemos en general jugando, y las faltas, qué se puede hacer y qué no, y después ganar horas y horas y horas de práctica con el palo y el tejo. Eso es una cosa que no te dije, se juega con tejo. En vez de pelota o como cualquier otro deporte, las dimensiones de la cancha son de 12 metros, 12 y medio por 25. Y tenés 2 canaletas, que serían los arcos de cada lado, se divide la mitad de cancha y juegan 6 jugadores de cada lado. Esos 6 jugadores tienen relevos, 4 relevos afuera que están, cuando los jugadores que están adentro del agua se cansan, relevan con los de afuera. Son relevos libres todo el tiempo. Y en el medio de la pileta, al iniciar, hay un tejo, que es como el pack de hielo, es una pastilla de corazón de hierro. Ahora tal vez sea otro material, pero es un corazón muy pesado, por ejemplo 1,5 kilos creo que pesa. Y está recubierto con un material blando para no lastimarnos. Ese es lo que se usa para empujar sobre el piso de la pileta y llevarlo al arco contrario. Obviamente para aprender a jugar y jugar bien, tenés que coordinar bien con tus compañeros para que cuando vos tenés el tejo se lo puedas pasar a alguien que está abajo del agua, no respirando arriba, y pueda él continuar con la jugada. Bueno, a diferencia de lo que se puede creer, el hockey es un deporte, si vienes abajo del agua, súper rápido. El peso de la pastilla hace que los tiros que hacemos abajo del agua sean rapidísimos. Tal vez no son muy largos, tal vez tengan 3 metros como mucho, pero se hacen con una gran velocidad por el peso que tiene el tejo que usamos para jugar. Y los movimientos de los jugadores, al tener aletas, son súper rápidos. Entonces tal vez lo ves de abajo, lo ves de arriba, mirás que hay gente que está haciendo burbujas abajo y pensás que es un deporte lento, pero en realidad cuando estás abajo te das cuenta que vamos a una velocidad, no te digo súper rápida, pero casi lo mismo que si estuviéramos afuera. Es un deporte muy dinámico y de mucho contacto abajo del agua. En el Mundial de Sudáfrica había que presentar 12 personas y nosotros fuimos de a 7. Fue durísima la experiencia, pero muy linda porque aprendimos muchas cosas.
teníamos algunas de nosotras el equipo incompleto, teníamos atletas que no servían mucho para jugar o bueno, nos cansábamos un montón porque no sabíamos cómo era, la profundidad de la pileta era un montón, bueno, un montón de cosas que nos pasaron, aprendimos mucho y trajimos toda esa experiencia y la enseñamos en nuestras escuelas, pero en ese momento fue muy difícil. Por suerte la comunidad del hockey en el resto del mundo nos enseñó, salíamos de los partidos que por ahí perdíamos 20-0, creo que no hicimos ni un, es más, te lo aseguro, no hicimos ni un gol. Pero bueno, no sé, salía por ejemplo Nueva Zelanda, que son uno de los mejores, y decían, chicas, qué bueno, las felicitamos, y nos invitaban a sus charlas, y nos contaban, y nos daban consejos, qué sé yo. Así que, bueno, nada, muy lindas experiencias hace mucho tiempo, y ahora, por suerte, el hockey creció mucho en Buenos Aires, en Argentina. No es profesional, por supuesto, pero hay escuelas más grandes donde hay semilleros, donde le enseñan a chicos que ya cuando llegan a una edad de una categoría elite, por ejemplo, ya pueden jugar con mucha más preparación, porque tienen gente grande que ya los preparó. Yo empecé a jugar cuando tenía 17 años, ahora tengo 37. Jugué en distintos clubes porque por suerte hay mucha camaradería en el deporte y pasé por distintos clubes donde fui aprendiendo de sus técnicas, de sus formas de entrenar y demás. Llegué a Imperio, que es este club, más o menos hace 10 años, donde ya había una escuela que funcionaba de hockey subacuático y bueno, allí comencé a entrenar con chicos jóvenes, lo cual el hockey permite que tanto chicos como gente grande lo juegue y en este caso había en Imperio gente con edad competitiva y entonces con ellos entrenamos mucho y participamos con distintos jugadores que pertenecen al club de 3 mundiales. Fuimos a jugar a Colombia, fuimos a jugar a Hungría en el 2013 y el último mundial que yo participé fue en el 2018 en Canadá. Entrenar para un mundial es muy duro, sobre todo, bueno, al ser un deporte amateur no tenés ayuda de nadie y tenés que, en mi caso que yo ya era grande, tenía que trabajar y coordinar el trabajo con la facultad y el entrenamiento es muy duro. Teníamos que hacer, por ejemplo, 2 sesiones por día de entrenamiento y llegas muerto y te tenés que cocinar y es algo muy difícil, pero es muy gratificante, por eso lo hacemos y muchos lo siguen haciendo. En este momento, después del Mundial del 2018, yo dejé de competir, pero siempre vuelvo al agua porque me gusta mucho y aparte porque tengo muchos amigos. Y todas las personas que conozco que tal vez dejan de competir siempre colaboran con las escuelas porque sentimos que les devolvemos un poquito de los que nos dieron y siempre se necesita gente un poco más vieja, con un poco más de experiencia para enseñarle a los nuevos, tal vez chicos, ojalá chicos, pero siempre hay mucho recambio y volvemos a las escuelas para colaborar. En este caso yo estoy colaborando con Imperio, viniendo a entrenar y acompañar a los chicos que están entrenando para otras competencias. Hoy en Argentina hay muchos jugadores, por suerte se fue organizando mejor en cuanto a estructura, porque para participar de un mundial necesitas una asociación, necesitas una institución que te apoye, digamos, para poder presentarte en representación de un país también. Hoy hay mucha gente que ya tiene varios mundiales encima, que viajó, que pudo ver cómo se organizan otros países y enseñaron, abrieron escuelas y enseñaron, hicieron semilleros. Hay chicos que ya tienen experiencia desde chicos en cuanto a viajes. Entonces hay chicos que, por ejemplo, son de las categorías junior y que ya viajaron para representar al país jugando el deporte. Y eso hace que cuando van creciendo tengan ya una experiencia mucho mayor. En el país hay ya varias escuelas que tienen, por ejemplo, en Mendoza es muy grande, tienen Santa Fe también, muchas escuelas. En Buenos Aires también hay varios clubes y por suerte hacen campeonatos entre sí, lo cual permite que los chicos se fogueen y bueno, pierdan el miedo y se acostumbren a la competencia, mientras siguen entrenando continuamente, porque si dejas de entrenar obviamente desciende el nivel. Empecé a nadar más o menos a los 5 años, 8 años, de muy chico. Siempre el deporte preferido mío fue la natación, siempre nadé, intenté otros deportes de un poquito más grande, pero
básquet, fútbol, pero la verdad nunca pude continuarlo, siempre me gustó el agua, más que los deportes en tierra. Acá al Club Imperio llegué más o menos hace 8 años, empecé haciendo natación, practicando solo natación y para mejorar el estilo y solo por deporte, ¿no? Solo para hacer algún deporte, que es lo que me gustaba. Después, en un momento me aburrí tanto de un poco de las clases que iba y con un amigo nos pasamos a aguas abiertas, empezamos a nadar en el equipo de aguas abiertas. Ahí nadamos mucho más, nadamos casi, al menos 4 veces por semana, hacíamos 12.000 metros por semana más o menos, nadando cualquier estilo. Que una vuelta saliendo de la clase de aguas abiertas me cruzo con un ex profesor. Nosotros salimos a las 10 de la noche, cuando salíamos de aguas abiertas entraba otro grupo de gente que a veces hacía buceo, otras veces no sabía, jamás interactué con esa gente. Y bueno, y más o menos hace 5 años van a ser, una de esas veces me crucé con un ex profesor mío de natación de otro club. Nos reconocimos, empezamos a hablar y me contó que él venía a hacer hockey subacuático, que cuando quiera venga a probar. A todo esto yo me acordé que una vuelta, en una de sus clases, nos trajo los palos, los tejos para probar un día en la pileta, pero fue un día, un rato y nunca más conocí, nunca más investigué nada del deporte. Bueno, así que a partir de esa invitación, me acuerdo más o menos en junio, agosto, que yo terminaba de cursar y tenía tiempo, me podía quedar hasta más tarde en la pileta. Me invitó a quedarme y me quedé. Y nada, a partir de ahí sí, seguí viniendo a la pileta a hockey y no falté nunca más, creo. Muy pocas veces. Hockey le agregó lo que me faltaba a mí de pileta, que era el deporte en grupo. Un deporte que hay que meter goles o que hay que preparar jugadas más que solo nadar. Entonces como que le agregó ese detalle a mi pasión por el agua, digamos. Más experiencias dentro del deporte, más o menos al año y medio, 2 años de comenzar. Estaban armando el equipo juvenil para un mundial y me llamaron para que haga las pruebas y que pueda unirme a ellos. Había muy pocos juveniles en ese momento, así que bueno, no lo dudé mucho, estuvimos una semana entera en Mendoza practicando y conociéndome con los chicos, que eran todos nuevos, yo no conocía a nadie. Y bueno, ahí empecé a entrenar con ellos, empecé a entrenar más fuerte y me empecé a conocer más del deporte y a jugar más, digamos, empecé a jugar mejor. Al año y medio es que fuimos al Mundial, a Hobart, al Mundial Juvenil, en 2017, en Australia. Y bueno, la experiencia del Mundial es totalmente otra cosa. Es representar al país, aunque nadie conozca el hockey, pero es representar el país y también jugar con gente de otros países, conocer cómo juegan, tienen tácticas totalmente distintas, físicos totalmente distintos a los que tenemos nosotros, maneras de entrenar. El gran problema al que se enfrentan las delegaciones de los países participantes es la escasa e incluso mínima financiación para poder competir. Normalmente no tienen sponsor fijo y pocas son las marcas que apoyan a los equipos. Por eso han optado por crear portales de internet en los que se presentan y piden ayuda con respecto a la financiación para poder recaudar fondos y viajar. Obviamente sería genial que sea profesional porque eso sería como una mejora totalmente en la calidad del deporte y en la calidad de los jugadores que se dedicarían más a este deporte. Eso que tiene el hockey es un deporte muy inclusivo, cualquiera puede jugar. Acá el más chico tiene 15 y el más grande tiene 60, 60 y algo. Y juegan en el mismo equipo sin problema. Bueno, después los torneos hay categorías, pero el entrenamiento se hace todo juntos, hombres, mujeres. No hay ningún tipo de particularidad, ni discriminación, ni nada. Y bueno, es un deporte, eso, como te decía, muy colaborativo. Ninguno puede hacer una jugada solo porque no más de 20, 30 segundos puedes aguantar abajo del agua haciendo apneas activas, nadando rápido. Y así que bueno, todo eso hace que sea un deporte re particular y que nos guste tanto a todos los que lo practicamos. Y con todo esto terminamos esta edición de América Ahora. Gracias por sintonizarnos durante esta media hora. Soy Wang Xiaochuan Beijing, nos vemos en la próxima edición.